Bueno, el título de la sesión de hoy se llama Estorbos para la visión. Y mira, cuando hablamos de visión, el domingo pasado te lo mencionaba, ¿no? Visión es una imagen del futuro que apasiona tu presente. ¿Lo puedes decir conmigo? Visión es una imagen del futuro que apasiona tu presente. Oh, muy bien, eso es visión, pero mira, hablar de estorbos para la visión es estar atentos a aquello que puede afectar cómo nosotros vemos el futuro, porque hay muchos factores que pueden afectar nuestra visión a futuro. No sé, factores de la vida, inmadurez tal vez, o orgullo, algunos detalles que vamos a revisar hoy. Pero la enseñanza de hoy no son malas noticias. Mira, hay dos temas muy complicados para hablar en una iglesia. Siempre hay dos temas que a las personas les cuesta aceptar. Y uno de esos temas es el dinero. Hablar de dinero en la iglesia a muchos les los incomoda, pero es necesario hacerlo. Y el otro tema es hablar de pecado, ¿ok? Y a muchos les incomoda también hablar de pecado, pero como soy un buen papá, tengo que hablar de los dos temas, ¿ok? Es como un buen papá se caracteriza por amar a sus hijos, pero también se caracteriza por disciplinar a sus hijos, ¿ok? Las dos cosas van juntas, las dos cosas van de la mano. De hecho, un mal padre es aquel que no disciplina a sus hijos, que les da todo lo que quieren, que los consiente o que los maleduca o malcría y que no hace formar carácter en ellos. Entonces, hoy vamos a identificar estos estorbos para poder quitarlos de nuestra vida. Y quiero abrir la enseñanza con una parte de la Biblia que viene en Hebreos capítulo 12 y dice así: ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Obviamente hablamos de visión y estamos hablando de una carrera que está por delante. Te lo decía el domingo pasado, hay mucho que hacer, tu vida todavía no se termina, tus sueños todavía no se acaban, la visión que Dios tiene para ti todavía falta mucho para que la visión de Dios se cumpla, y cómo nuestra perspectiva del futuro debe estar puesta en un plano correcto y ver hasta la eternidad, ¿ok? Pero para poder alcanzar la visión, nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Bueno, Hebreos todavía no se sabe quién lo escribió, Algunos eruditos piensan que fue el apóstol Pablo por el estilo de la escritura, pero andan ahí en una confusión. Algunos piensan que fue alguien que escuchó al apóstol Pablo y escribió. Bueno, hay algunas ideas, pero el escritor de Hebreos nos dice y nos da dos consejos que quiero resaltar. Y el primero es, obviamente para seguir caminando esta carrera, hay que quitar el peso que está sobre nosotros. Y el escritor de Hebreos lo llama el pecado. Quita todo peso de tu vida, como el pecado que fácilmente nos hace tropezar. Y el otro es, corre con perseverancia. Y estas dos palabras o esta unión, la unión de estas dos ideas nos van a ayudar en gran manera a alcanzar los objetivos que tenemos en la vida. ¿Cuál es el primero? Deshacernos del peso, deshacernos del pecado. Y el segundo es correr con perseverancia. Las dos cosas necesitamos hacerlas, porque imagínate un atleta olímpico. En Adulam tenemos un triatleta, así se le dice, porque él hace triatlón, y en algún momento le dije triatlonista y me dijo: el Señor te perdone, pastor, me dice, se dice triatleta. Bueno, triatleta Daniel González. Y tú ves a Daniel y es una alita de pollo sin carne, así, o sea, flaquito, puro músculo, magro, o sea, Amalaya, va. Lo ves y es tan delgado y tan ligero, y cuando lo ves aquí en Adulam, pues, o sea, se mueve y es activo, pero su deporte yo creo que lo lleva a necesitar quitarse el peso que tiene encima. O sea, tú lo ves a él correr kilómetros y dices: wow, qué impresionante lo que hace. Muchachos, con este peso yo no aguanto, pues, no aguantamos algunos de nosotros. Entonces, la recomendación
que nos está dando aquí es: quita el peso que te está estorbando para alcanzar la carrera. Porque el pecado de la vida o los errores, en este caso el pecado así como lo marca la Biblia, lo que va a hacer es hacernos tropezar. Lo que va a hacer es cansarnos. Lo que va a hacer es que tardemos más para alcanzar el propósito de Dios. Y la segunda es perseverancia. Un gran predicador que yo admiro mucho, en algún momento le preguntaron cuál era la clave del éxito. Así, es un orador ya mayor, se llama, bueno, no voy a decir nombres. Es un orador ya mayor y le preguntaron: pastor, ¿cuál sería el consejo que nos diera? O sea, si pudiera usted resumir su mensaje y decirnos la clave del éxito en la vida, en el ministerio, en la familia, en lo que sea. Y él dio 2 palabras, dijo: oración y perseverancia. Eso es todo lo que dijo: oración y perseverancia. Fueron las 2 claves que él dio para el éxito en la vida, o para alcanzar el éxito en la vida. Y mira, ahorita te lo decía hace un momento, es difícil hablar de pecado porque al ser humano no nos gusta que nos marquen nuestros errores. Al ser humano nos cuesta muchas veces aceptar nuestros errores, o nos cuesta enmendar las cosas malas que estamos haciendo. Pero necesito decírtelo, porque el pecado te va a estorbar para la vida. El pecado te va a hacer sufrir. El pecado te va a nublar tu visión, y el pecado va a impedir que alcances los propósitos de Dios. No puedes vivir en pecado y ser feliz. ¿Ok? Es cierto que hasta cierto punto el pecado es rico, lo vamos a decir así. Es sabroso, di conmigo, sabroso. Sí, ¿verdad? Nadie dice: ay, qué dolor pecar, ¿verdad? Nadie dice: ay, cómo me duele hablar mal de otro. Ay, cómo me duele. O sea, no. El pecado, hablando de cuestiones humanas, es algo que en principio tiene un buen sabor, pero que su final es un final muy malo. Lo puedo asemejar como la comida chatarra, ¿verdad? La comida chatarra en tu paladar es, ¿cómo es? Es muy sabrosa, muchachos. Es muy buena la comida grasosa, así como unas tripitas de leche, un taco de cabeza. Ay, todos, ¿verdad? O sea, la comida de ese tipo comúnmente es muy sabrosa, pero a la larga tiende a hacernos mucho daño, ¿verdad? Entonces, el pecado comúnmente es de esta manera. Tiene un sabor bueno en primera instancia, pero después nos hace mucho daño. Y mira, el pecado, la Biblia lo define en palabras muy simples. Dice: es no dar en el blanco. Eso significa pecar. Pecar no precisamente es hacer lo malo, ¿ok? Pecar precisamente es no hacer lo bueno. ¿Escuchaste eso, verdad? Porque a veces estamos muy preocupados por no hacer lo malo, pero pecado la Biblia lo define como no hacer lo bueno. Porque ahí te va: los pecados de omisión te van a llevar a practicar pecados de comisión. Te lo voy a explicar con manzanas, ¿sale? No hacer lo bueno te va a llevar a hacer lo malo. ¿Ok? No se empieza por dejar de hacer lo malo, se empieza por empezar a hacer lo bueno. Porque las cosas funcionan de esa manera. Por mucho tiempo la religión nos enseñó qué es lo que no debíamos hacer, ¿verdad? Y nos dieron una lista enorme de las cosas que no debíamos hacer. No debes tomar, no debes fumar, no debes decir groserías, no debes hacer esto, no debes hacer el otro, una lista de los no. Y hay muchos cristianos religiosos que se acostumbraron a un estilo de vida de las cosas que no debían hacer, y empezaron a luchar contra todas estas cosas, pero se dieron cuenta que aún dejando de hacer eso no le encontraban sentido a su cristianismo o a la vida con Dios, y se aburrían, y era algo pesado de llevar. Porque la clave no está solo en dejar de hacer lo malo, sino la clave está en hacer lo bueno. ¿Ok? La Biblia dice en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es la definición más exacta de pecado.
Porque no somos capaces de ser perfectos por nuestra propia fuerza. Ninguno de nosotros es capaz de no cometer errores solo por decisión. Todos nos equivocamos, todos la regamos, todos hacemos cosas malas. El detalle aquí es que cuando tú y yo hacemos lo bueno, lo que Dios nos ha mandado sí hacer, lo que sí debemos hacer, las cosas malas poco a poco se empiezan a ir. Y nuestra vida empieza a purificarse de todo eso malo. De repente superas ciertas cuestiones de tu carácter que no eran buenas, superas ciertos vicios, empiezas a superar cosas porque empezaste a hacer lo bueno. ¿Y sabes qué nos manda la Biblia como lo bueno o lo primero bueno que debemos hacer? Tener una relación sana con Cristo. Orar, leer la Biblia, escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios no es una opción en tu vida. Debería de ser la principal prioridad de tu vida. Muchas de las cosas malas que sigues haciendo es porque tu relación con Dios está mal. Muchos de los pecados que aún enredan tu vida, depresión, ansiedad, angustia, falta de fe, pobreza, deuda y tantas cosas con las que a veces batallamos, siguen ahí porque no has querido crecer en tu relación con Dios. Porque no hay cosa que traiga peores consecuencias en la vida que tener una mala relación con Dios. Y si hablamos de pecados de omisión, no tener una buena relación con Dios es un pecado de omisión que nos lleva a un desastre. Y hablando otra vez de errores y hablando de quitarnos el peso, solamente, escucha esto, a través de una buena relación con Dios, el peso del pecado se quita de tu vida. Porque ¿quién es el que te limpia? Él. ¿Quién es el que te perdona? Él. ¿Quién es el que te corona de favores y misericordias? Él es el único. Entonces, cuando hablamos de despojarnos del pecado, yo creo que lo primero que debemos hacer es empezar a hacer lo que sí debemos hacer. Como te lo decía hace un momento, la religión nos dio una lista de cosas que no debíamos hacer, pero cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo las cosas que sí debíamos hacer. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Él dijo con estas palabras: en estos dos mandamientos se resume toda la ley y todos los profetas. Prácticamente estaba diciendo: si tú aprendes a amar a Dios y aprendes a amar a tu prójimo, toda la Biblia está resumida en esto, en estas dos cosas. Todo lo que Dios quiere hacer, todo lo que Dios quiso transmitir a las personas, todo lo que la ley quiso decir, los 10 mandamientos están resumidas en estas dos cosas. Pero ¿cómo tú y yo vamos a aprender a amar a Dios si no nos relacionamos con Él? ¿Cómo tú y yo vamos a aprender a amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo? Solamente eso ocurre en relación, no ocurre de otra manera. Necesitamos volver a una relación más estrecha con Dios. Y Él nos dejó claves y herramientas que están al alcance de nuestra mano. Él nos dejó una herramienta que es la oración. Y mira, no necesitas hacer tanta faramaya para orar. Necesitas un lugar solo de tu casa, donde puedas cerrar la puerta y donde puedas estar tú solo con Él. Y eso todos lo tenemos, muchachos. El baño de tu casa es un gran espacio para orar. Bueno, no es un gran espacio, pero me refiero al gran de buen espacio, ¿ok? Es un muy buen espacio para orar. Te digo por qué. Porque es un lugar de mucha intimidad. O sea, yo estoy solo en el baño, no sé tú, ¿verdad? Hay cada loco, pero yo comúnmente estoy solo en el baño. El carro es un buen espacio para orar. ¿Por qué? Porque te subes al carro y de verdad quedas aislado de todo lo que está afuera. Salir a caminar es un momento, obviamente pareciera que estás rodeado de mucha gente, pero estás solo. ¿Sí me explico? O sea, Dios no nos puso inalcanzable la relación con Él. Dios no nos puso trabas. Dice la Biblia que a través de Jesús se abrió un camino y tú y yo podemos llegar a la presencia de Dios libremente a través de la oración. Y esto es algo no solo básico, sino indispensable. Muchas de las cosas con las que todavía batallamos es porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. Y la Biblia no solo nos dice que a través de la oración fortalecemos la relación con Dios, dice que a través del ayuno. Y el ayuno no es otra cosa que comer para purificar tu cuerpo.
Eso trae mucho carácter a tu vida y le ofrece a Cristo o a tu cuerpo como un sacrificio vivo. Otra de las cosas a través de las cuales nos relacionamos con Dios es a través de dar, a través de la generosidad. Entablamos una relación con Dios porque abrimos puertas de bendición para nuestra vida. Y obviamente escuchar la palabra y estudiar la palabra es básico porque sigues creciendo en esto. Bueno, mira, hay una frase que quiero compartirte antes de seguir. Dice: el pecado no cambia quién Dios es, pero sí deforma nuestra identidad y retarda nuestro propósito. Que hagas cosas malas o que dejes de hacer lo bueno no cambia quién Dios es. ¿Escuchaste eso, verdad? Dios te sigue amando igual. Dios sigue teniendo amor y misericordia ilimitada para ti. Dios te sigue esperando con los brazos abiertos. No cambia quién Él es, pero sí cambia quién tú eres. El pecado no afecta a Dios, te afecta a ti. Por eso Él nos insta y una y otra vez nos da esta instrucción de: aléjate del pecado, huye de la fornicación, huye de esto, aléjate de lo malo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que solamente cuando estás en guerra contra el pecado puedes estar en paz con Dios. Y me gusta eso porque es fácil vivir una vida enredada en pecado. Porque el pecado es consecuencia de la pereza. Una vez yo hablaba con los jóvenes de la iglesia y les decía: solamente tienes dos opciones: pereza sexual o pureza sexual. O sea, el pecado es una consecuencia de ser flojo. Es una consecuencia de no luchar por hacer lo bueno primero. Porque cada vez que quieres orar, sí o no, el mundo conspira en tu contra para que no lo hagas. ¿Sí o no? Cada vez que quieres orar te suena el teléfono, te cae el sueño más sabroso de la vida, el niño empieza a llorar, tu marido quiere cenar, todo pasa cuando uno quiere orar. ¿Por qué? Porque obviamente tu enemigo no quiere que lo hagas, porque él sabe que te va a ir bien y él no quiere que te vaya bien. Entonces, vuelvo a esto: el pecado no cambia quién Dios es, pero sí cambia quién tú eres. De repente empiezas a ver a Dios como un Dios enojado contigo, como un Dios que está cansado de ti, como un Dios castigador, y tu visión empieza a nublarse. Empiezas a ver al pastor de una mala manera, a la iglesia de una mala manera. Vienes a Adulam y vienes enojado y todo te molesta lo que haces. O sea, tu visión se está nublando demasiado ya. ¿Por qué? Porque dejaste tu lugar privado con Dios. Porque dejaste de luchar por lo bueno que debías hacer. Y empezamos a veces, otra vez, a retomar aún prácticas que habíamos superado porque abandonamos lo que nunca debimos haber abandonado. No hay ningún factor que sea más determinante para el éxito que tu relación con Dios. No es tan determinante ni tu trabajo, ni las palancas que tengas, ni cuántos estudios tengas. Eso no es lo más determinante para el éxito. Lo más determinante para el éxito es tu relación con Dios. Y mira, hay muchos estorbos a la visión, pero quiero resaltar algunos que son los más dañinos y quiero empezar con uno muy particular: la queja. Vamos a hablar de estorbos, ¿qué te parece? Ya te dije que pecado es dejar de hacer lo malo principalmente, ¿no? Perdón, dejar de hacer lo bueno. Perdón. Dejar de hacer lo bueno y eso nos lleva a hacer lo malo, ¿ok? Pero hoy te voy a hablar precisamente de cosas que debemos dejar de hacer, que ofenden obviamente el corazón de Dios, pero que te van a destruir a ti. Porque el pecado lo que hace es destruirte a ti. Y yo no creo que ninguno de nosotros esté trabajando para una autodestrucción, ¿verdad? De lo primero que quiero hablarte es de esto: la queja. La queja no es otra cosa que el sonido del mismo infierno. Así es, eso es la queja. Es el sonido del infierno. Es el sonido del reino de las tinieblas. La queja es la misma voz de nuestro enemigo. Porque si Dios habla de fe, porque hablar de fe no es otra cosa que una actitud positiva, porque eso es fe. El enemigo habla de queja, habla de negatividad, habla de lo malo, siempre está viendo lo malo. La queja es eso. La queja es ver las cosas, fíjate, la queja
es tener visión con los lentes de tu enemigo. Es ver las cosas con los lentes de Satanás. Eso es la queja. Ay, no, ¿qué va a ser de mi vida? Voy a quedarme solo. No, es que la iglesia, no, es que la escuela, no, es que... Y empezamos a ver el futuro con los lentes de nuestro enemigo. Y eso nos lleva a hablar cosas que no deberíamos hablar. El detalle aquí es que todas nuestras palabras se materializan. Todas tus palabras se van a materializar tarde o temprano, hayan sido buenas o hayan sido malas. Cada palabra que salió de tu boca se va a materializar. Por eso es importante que tú y yo dejemos la queja y avancemos hacia cambiar lo negativo por hablar cosas buenas. Hay dos versículos que quiero leerte para poder eliminar la queja de nuestra vida. Proverbios 17:28 dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. ¡Wow! Si vas a quejarte, mejor telo. Es un buen meme, ¿verdad? Los que andan por internet. Si vas a hablar queja, mejor cállate. ¿Ok? Proverbios, escrito por uno de los hombres más sabios de la tierra, dijo: aún el necio es sabio cuando calla. Cállate si vas a hablar queja, cállate si vas a hablar chisme, cállate si vas a hablar no sé, crítica, juicio, condenación, lo que sea. Mejor no digas nada porque tus palabras se materializan. El otro verso que está enseguida dice: es cierto que todos cometemos muchos errores, pero pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¿Sabes por dónde empieza la perfección de tu vida? Por lo que declaras con tus labios. Tan simple como eso. ¿Sabes que solamente da una mirada, una mirada introspectiva en tu vida? Una mirada introspectiva. Todo lo que eres es fruto de lo que has dicho. Todo lo que tienes es fruto de lo que has dicho. Tu matrimonio, sea como esté, es fruto de lo que has dicho. Tus hijos son fruto de lo que has dicho. Todo lo que te rodea, sea bueno o sea malo, es fruto de tus palabras. No podemos culpar a Dios. Han sido tus palabras, ha sido tu declaración. ¿Y qué te puedo decir? Empieza a usar tu boca para declarar lo bueno. El siguiente pecado que podemos decir del cual debemos deshacernos para tener una mejor visión es la pereza. Que ay, qué rico. Más el domingo pasado que llovió. ¿Ah, verdad? No, pero te aseguro que el martes fuiste a trabajar. ¿O qué día fue? ¿Llovió el miércoles en la semana? El jueves llovió. Te aseguro que fuiste a trabajar el jueves. No, pero es que el domingo, pues es el domingo. Hay más bendición de que vengas a escuchar la palabra de Dios a que vayas a trabajar. Te lo digo en serio, y no lo digo por mí. Lo digo porque la palabra de Dios es la que te empodera para ser victorioso en la vida, no el trabajo. Y te aseguro que vas al trabajo enfermo. Vas al trabajo cansado, vas al trabajo aunque llueva, agarras camión y te mojas porque es el trabajo. Yo creo que la pereza muchas veces nos ha impedido crecer mucho más en nuestra relación con Dios. Y te lo decía ahorita, ¿cuántas veces por pereza no oramos más? Por pereza no ayunamos, por pereza no leemos la palabra, por pereza no venimos a la iglesia y nos alimentamos cada vez más de Él. Porque es algo que debemos vencer por decisión, muchachos. Todos tenemos momentos de pereza. A todos nos toca la puerta la pereza. Y otra vez te lo decía ahorita, es muy sabrosa pues. Es sabrosa la pereza, qué bárbaro. Pero no trae nada bueno. Otra vez, voy a leerte unos versos. Un verso, Proverbios 13, otra vez Proverbios. El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Hay otro proverbio que no lo puse porque de verdad Salomón habla de la pereza como no tienes una idea. Pero otro verso dice que el perezoso y el que destruye son del mismo equipo. O sea, no hacer nada y destruir es lo mismo. ¿Sí me escuchaste, verdad? Cuando tú te quedas acostado o cuando tú te quedas
de perezoso, porque tienes algo que hacer pero no lo quieres hacer, sabes que debes hacer lo bueno pero no lo haces, realmente lo que estás haciendo es destruyendo. No te estás quedando en un punto neutral en la vida y decir, no estoy haciendo nada, ni bueno ni malo. No, cuando alguien es perezoso, está destruyendo su vida. Porque Dios no puede prosperar a alguien que no hace nada. Por más que, escucha esto, por más que creas la palabra, por más que declares la palabra. Ahorita voy a terminar con este tema y quiero cerrarlo, pero si no haces nada, no pasa nada. Proverbios también dice que Dios bendecirá la obra de tus manos. Espero que estén serios, porque es como cuando regañas a los hijos. No, todavía no tengo, bueno, sí tengo muchos espirituales, ¿no? Pero me ha tocado que cuando regañas, el niño está, qué bueno que están así, qué bueno. Estamos aprendiendo. Te puedo dar una solución práctica para la pereza. Fórzate a hacer algo por 5 minutos. Los primeros 5 minutos son los más difíciles de todos. Si tienes que orar, fórzate para hacerlo los primeros 5 minutos. Siempre empezar es lo más difícil. Después de los 5 minutos vas a hallarle el gusto a hacer las cosas. Los primeros 5 minutos antes de levantar, o los últimos 5 minutos para levantarte en la mañana, son los más complicados. Y si tú decides 5 minutos más, muchachos, estamos perdidos, ¿ok? Entonces, fórzate a hacer algo 5 minutos, aunque tengas flojera. Pero te voy a dar una solución real para la pereza, y esta es: motívate. Ten motivaciones correctas para la vida. Constantemente tómate tiempo para meditar y para planear tu vida, porque eso te va a llevar a no caer en la pereza. Mira, yo siempre he tenido trastornos del sueño. Y mi esposa sabe esto. O sea, yo tomo pastillas para dormir, me pongo tapones, uso antifaz, tengo que hacer. Bueno, es todo un show para mí dormir, ¿no? Cualquier ruido me despierta. Bueno, es un problema y siempre he batallado mucho con esto. Y he leído mucho acerca de los trastornos del sueño. Y una de las cosas que descubrí una vez es que, fíjate, si un ser humano o un adulto regular con 6 horas de sueño es suficiente para su descanso. 6 horas son suficientes, ¿ok? Para descansar. Pero si tú duermes 8 horas al día, si tú duermes 2 horas más al día, le estás quitando un mes a tu año. 2 horas de sueño al día corresponden a un mes de tiempo. ¿Sí escuchaste eso, verdad? 4 horas, o sea, si alguien duerme 10 horas al día, está viviendo solo 10 meses al año, porque le está quitando 2 meses a su año. Por cada 2 horas de sueño extra al día, es un mes menos al año. Imagínate. Yo me puse a pensar un poco en eso, por eso te decía ahorita, motívate. En mi casa, y Miss lo sabe, o sea, en mi oficina yo tengo frases, ¿no? En mi escritorio tengo frases que me motivan a seguir trabajando. Por ejemplo, tengo una frase que dice: la iglesia no puede llegar tarde otra vez. Y esa frase, cada vez que llego a la oficina, es como, es cierto, o sea, tengo que esforzarme cada vez más. Tengo otra frase que dice: en la boca de un líder, cada batalla siempre es una victoria. Y son cosas que me tengo que estar repitiendo todos los días. Desde muy pequeño, mi madre me enseñó a tener frases en mi recámara al momento de levantarme que me motivaran para la vida. Recuerdo el otro día fui de incógnito a la casa de mi hermano Samuel, y él sigue con estas prácticas amirnadas, ¿verdad? Gloria al Señor. O sea, él sigue, mi mamá se llama Mirna. Entonces él sigue, llegué al cuarto y Sammy tiene todo lo que tiene que hacer y su lista de oración, y me encanta eso porque sí funciona. Yo me acuerdo que por gran parte de mi adolescencia yo tuve una frase en mi recámara que decía: demuéstrale este día que Satanás perdió en tu vida. O sea, yo me levantaba todos los días y leí esa frase: este día demuéstrale a Satanás que él perdió. Y yo, o sea, me levantaba con esa frase. Y después puse otra frase primero y decía: demuestra este día que Cristo ganó. Y ya decía abajo: y que Satanás perdió. Y son cosas, muchachos, que te mantienen motivado para hacer las cosas. La motivación no te va a caer del cielo. No va a venir un ángel y una hada madrina y te va a tocar con su vara y motivación, y vas a empezar a volar como Peter Pan. Eso no pasa.
No pasa. No es que quiero que el ungido ore por mí, aleluya. Yo te puedo orar todo lo que quieras, pero si tú no quieres hacer nada, no va a pasar nada. Voy a seguir. Envidia. Ay. La envidia es decirle a Dios que Él es injusto. Porque la envidia refleja que tú crees que Dios le dio algo mejor al otro que a ti. La envidia es decirle: Dios, eres injusto. Y Dios no es injusto. La envidia refleja otra cosa: falta de gratitud. ¿No te has dado cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida entonces? ¿No te has dado cuenta de cómo Dios te ha llamado a ti, de cómo Dios te ama a ti, de todo lo que Dios te ha bendecido a ti? ¿No te has dado cuenta que tu propósito y tu llamado son personales, que nadie los puede realizar, que eres único en la tierra, que Él te amó con la misma intensidad que a los demás, que Él hizo todo eso por ti? La envidia no es otra cosa que falta de gratitud. Porque estás creyendo que Dios ama más al otro porque le dio otras cosas que no te dio a ti. El punto es que el propósito que Dios te dio a ti te va a hacer feliz a ti. Tú eres el único que puede cumplirlo. Tú tienes las habilidades, la personalidad y las características para hacerlo. Entonces, solución para la envidia: simple y sencillamente tienes que convencerte de quién eres en Cristo. Segundo, saber que cada uno tiene un propósito personal. Y tercero, sea agradecido. Hay gente que me ha preguntado: pastor, es que a los 2 minutos de orar a mí se me acaba el repertorio. ¿Sí, no? Da gracias cuando oras. ¿Por cuántas cosas no tendrías que dar gracias en tu vida? Recuerda todos los años y recuerda todo lo que Dios ha hecho y da gracias cada vez que ores por esas cosas. Y verás que no vas a tener, no se te va a acabar el repertorio. Hay un verso, primera de Pedro 2, del 1 al 2, dice así: por lo tanto, dejen de hacer lo malo. Y fíjate cómo el apóstol Pedro define lo malo. Dice: no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Otra vez el apóstol Pablo está diciendo: hacer lo malo es hacer mal uso de tu lengua. Simple. ¿Cuántas veces nos hemos cuidado de otros pecados y seguimos enredados en cosas que sí nos están destruyendo? Sigo. Temor, otro estorbo para la visión. Temor literalmente es quitarle el valor al amor de Dios. Porque si la envidia es decirle a Dios que es injusto, el temor es decirle a Dios que Él no te ama. Porque el amor lo que sabe hacer es proveer y proteger. Eso es lo que hace el amor. Y si tú tienes miedo de la vida, si hay temor en tu corazón, con ese temor tú estás diciendo: Dios no me ama, o el amor de Dios no es suficiente para cubrirme y para cuidarme. Entonces, te leo el texto porque traigo un texto para cada uno. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. ¿Cuál es la solución para el temor hacia el futuro? Confía en el amor de Dios. Él te ama demasiado y Él ha hecho cosas grandes y hermosas para ti. La última, orgullo. Yo creo que esta es una de las más fuertes de todas. Porque el orgullo no es... Una vez escuché esta frase y me encantó. Dice que el orgullo es como el mal aliento. Todo mundo se da cuenta que lo tienes menos tú. Te lo voy a volver a decir para que no más se rió el Moy. Entonces vamos a volver a decirlo, ¿sale? O para que digas: wow, aunque sea pues. El orgullo es como el mal aliento. Todo mundo se da cuenta que lo tienes menos tú. Bueno, pensé que iban a decir wow, ¿verdad? Pero bueno, muchachos, gracias por el apoyo. Gracias. Orgullo es no querer cambiar. Orgullo es quererte quedar como estás. Orgullo es no aceptar tus errores. Orgullo es pretender que eres mejor que Dios. Y orgullo es creer que tú puedes tener o construir un mejor propósito en tu futuro, mejor que el que Dios tiene para ti. ¿A cuánta gente a veces nos los acercamos y le decimos: oye, tienes que cambiar estas situaciones, oye, no te portes así, oye, no seas así con los demás, oye, haz esto? Y el orgullo no los deja cambiar. El orgullo es como un caparazón que nos impide ver la realidad de nuestra propia vida. Obviamente el orgulloso es muy bueno para ver los errores en los demás, ¿verdad?
Pero el orgulloso es malísimo para ver sus propios errores. Y comúnmente el orgulloso señala los errores en otro que son sumamente obvios en él. Si tú ves que una persona resalta la vestimenta de la otra persona o resalta algunos defectos, está resaltando sus propios defectos. Y el orgullo es una de las peores cosas que afectan nuestra visión. Y quiero leerte un salmo, el Salmo 138. Mira, hay muchos versículos acerca del orgullo, pero este es uno de los más impresionantes de todos. Dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. O sea, quiero explicártelo en palabras simples. El orgullo va a destruir tu relación con Dios, porque Dios se mantiene distante de los orgullosos, distante de aquellas personas que no aceptan sus errores, distante de aquellas personas que no les gusta cambiar, distante de aquellas personas de corazón duro. Y no es porque Él quiera estar distante, sino porque tu orgullo hace que tú te alejes. Te traje un párrafo que yo creo que nos va a ayudar a entender un poco más esto. Es como una oración muy buena. Dice: el malo culpa a Dios, el religioso al diablo, el necio a los demás, pero solo el humilde asume sus errores y los enmienda. Es muy fácil culpar a Dios. Es que mi condición es culpa de Dios. Es de cobardes culpar a los demás. Ay, no, es que el pastor, la iglesia, mi papá, mi mamá, es que me abandonó, es que mi exnovia, es que mis amigos. Ya culpar al diablo es de ya se pasaron de lanza. Pero solo el humilde acepta lo malo que hizo y enmienda sus errores. Todos cometemos errores, gracias a Dios. ¿Sabes por qué gracias a Dios? Porque gracias a que ninguno de aquí es perfecto, no nos podemos juzgar. Y todos deberíamos de tratarnos con segundas y terceras oportunidades. Y todos deberíamos de darnos la oportunidad de cambiar. Y todos deberíamos de estar abiertos al cambio del otro y abiertos al cambio personal. Porque, miren, no hay algo que pueda lastimar más nuestra visión que esta situación de no ver claramente quién eres tú. No hay algo que pueda lastimar más la visión a futuro que no darte cuenta de las cosas que debes cambiar. Y no darte cuenta de que Dios quiere transformar tu vida y transformar tu corazón y tu mente y librarte de tantas cosas con las que has batallado. Y cierro con esto: actitud de fe. ¿Cuál es la solución para todo? Actitud de fe. Dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Fe es visión, muchachos. ¿Sí? Fe es visión. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver, una imagen del futuro que apasiona tu presente. Pero ahí te va lo que dice Santiago acerca de la fe. Este es el último verso que te leo. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe no es solo creer. La actitud de fe son obras de fe. Y es lo que te decía ahorita cuando hablábamos de pereza. Dios no puede bendecirnos si no hacemos nada. Por lo menos haz algo. Equivócate, pero haz algo. Sí, inténtalo, camina, tropiézate, pero haz algo, porque Dios va a bendecir eso. Dios va a bendecir ese intento y esas ganas que tengas de salir adelante, de cambiar y de crecer, de ser una mejor persona, un mejor esposo, una mejor esposa, mejor padre, madre, amigo, no lo sé. Pero necesitas tomar acciones de fe, no solamente una actitud de fe. Porque sí podemos creer que Él puede hacerlo todo, pero lo que hace la diferencia son acciones de fe. Porque la fe sin obras, ¿qué dice? Está muerta. Cierra tus ojos, por favor.